en la clase anterior con el ingeniero Raúl López, vieron todos los ensayos sobre hormigón fresco, digamos, ¿no? Sobre el hormigón fresco, o sea, en el estado todavía sin endurecer. Y vieron cómo, bueno, se hacían una serie de muestreos para poder después comprobar que el resultado sea el óptimo, ¿no? Es como, qué sé yo, no sé, una vez que hizo el hormigón, digamos, tiene que comprobar que lo que hizo sea o esté de acuerdo a lo que nosotros hemos diseñado, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer una serie de ensayos, ¿sí? Tengamos en cuenta también que nosotros, que nuestro hormigón va a ir adquiriendo propiedades y resistencia a lo largo, a medida que comience su ciclo de vida, ¿no? Y su tiempo de vida, ¿sí? O sea que yo no puedo pretender todos los resultados del hormigón instantáneamente. Entonces, tenemos que ver, digamos, los resultados de esto a lo largo del tiempo, ¿no? Para eso hay una serie de ensayos que nosotros vamos a realizar. Vamos a compartir la presentación. A ver, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ir viendo estos ensayos. Nosotros lo que vamos a dar acá son los ensayos más comunes que se hacen, digamos, en el hormigón. No son los únicos, vamos a nombrar algún otro que no lo vamos a ver, pero que sí están en los apuntes. Entonces, se está viendo ahí. Y vamos a empezar a mostrar. Ahí se está presentando, Jorge. Se está presentando, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con la presentación. A ver, F5. Bueno, ensayos destructivos y no destructivos, digamos, ¿sí? Pon el F5, no. Jorge. Ahora F5. No me dio bolilla. No me dio bolilla. Vamos a presentar todo. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí está? Ahora sí, Jorge. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, como sabíamos, el hormigón es un conglomerado constituido por agregados, cemento endurecido como medio ligante, es decir, una piedra artificial. Y se prepara mezclando los agregados constituidos por arena y piedra con cemento y agua, y a veces se le agrega algún otro producto que se los llama aditivos, que influyen en las propiedades físicas y químicas del hormigón, tanto fresco como endurecido, ¿no? Este hormigón fresco, en estado fresco y en estado moldeable, se vierte en los encofrados y se compacta mediante vibradores o algún método de compactación para que adopte la forma del encofrado o del lugar donde yo quiero colocar, ¿no? El endurecimiento del hormigón comienza esto a las pocas horas y según el tipo de cemento, empleado, digamos, a los 28 días alcanza entre 90 y el 60 y el 90% de su resistencia, ¿no? Lo que nosotros habíamos hablado en la clase pasada era cuáles eran los estados que tenía el hormigón, ¿sí? Y habíamos dicho que nosotros teníamos que el estado fresco del hormigón se daba cuando la resistencia a la penetración de una aguja Proctor alcanzaba los 35 kilos por centímetro cuadrado, y concluía cuando, ese era el límite
en que nosotros podíamos establecer que el hormigón estaba en estado fresco. A partir de allí, comienza una etapa que se denomina fraguado, ¿sí? Que depende del tipo de cemento y de los aditivos que nosotros usemos, dura un poco más o un poco menos, depende de las necesidades nuestras, y nosotros concluimos que el fraguado termina cuando esa aguja, cuando la penetración de la aguja Proctor alcanza los 280 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y a partir de ahí comienza el proceso de endurecimiento del hormigón que dura toda la vida del hormigón. O sea, no es que el proceso del endurecimiento no va a detenerse a los 28 días, sino que dura toda su vida. O sea, que a medida que pase el tiempo va a ir adquiriendo resistencia. Cada vez menos, pero digamos, con el tiempo el hormigón adquiere más resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros ahora vamos a concentrarnos en esta etapa, en la etapa del endurecimiento, ¿sí? Lo que hemos visto en estado fresco y en el fraguado ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Entonces, bueno, en el estado fresco, el hormigón permite ser movilizado, colocado en el sitio y se comporta casi como un fluido y presenta un aspecto de medio pastoso. El fraguado es el proceso donde el hormigón comienza esta etapa de rigidización y deja de estar en estado fluido para pasar a un estado sólido, ¿sí? Pero sin adquirir todavía la capacidad para soportar esfuerzos. Y luego viene el estado del endurecimiento, ya el hormigón está en estado sólido y se va a desarrollar la resistencia mecánica de una manera continua, lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Cuando yo miro un hormigón, digamos, cuando yo veo un hormigón, no vamos a poder determinar exactamente este punto, ni este punto, digamos. O sea, cuando ustedes observen un hormigón que está recién elaborado, recién fabricado, este punto no es visible, digamos, ¿no? Es un ensayo. O sea, por eso lo que nosotros hacemos es determinar un tiempo, digamos el tiempo, porque en una cuestión de aspecto del hormigón no vamos a saber cuando el hormigón está en estado fresco, cuando está comenzando el fraguado ni cuando está terminando el fraguado. No lo vamos a poder determinar físicamente, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, sí, lo que hacemos nosotros es determinar tiempos para decir, bueno, en este tiempo el hormigón ya se supone que está fraguando, y en este tiempo el hormigón comienza ya su endurecimiento, ¿sí? Bueno, la construcción, bueno, y el desempeño del hormigón requiere, digamos, propiedades específicas, y lo que nosotros tenemos que hacer es ensayos de control de calidad para determinar la aceptación o no de esto, de este material, digamos, ¿no? Los resultados de esos ensayos proporcionan información importante para que nosotros podamos tomar decisiones respecto a los ajustes que tendremos que hacerle a la mezcla para que llegar a los resultados que queremos, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, es muy importante el control de calidad de que hablamos y el control de aceptación en estado fresco, todavía antes de ser colocado. Tengan en cuenta que una vez que el hormigón está colocado y endurecido, es muy difícil de moverlo, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que es muy importante
el control de aceptación y el control de calidad del hormigón fresco. Lo que no significa que este no sea menos importante, ¿no? Esto es muy importante, el control del hormigón endurecido, para saber lo que realmente tenemos puesto en nuestra obra, en nuestra estructura, en nuestro lugar, digamos, ¿no? Pero para evitar, digamos, problemas una vez que el hormigón está endurecido, siempre es mejor hacer el control de calidad en estado fresco, digamos, antes de que tengamos un problema mayor, digamos, ¿no? De todas maneras, bueno, es muy importante también saber cómo controlar el hormigón en estado endurecido, ¿no? Para hacer este control del estado endurecido, nosotros tenemos dos tipos de ensayos, ¿sí? Tenemos dos métodos de ensayos fundamentales, ¿sí? Los ensayos que son destructivos, que son aquellos que, como el nombre lo dice, se basan en la destrucción o la rotura de una muestra del hormigón realizado, ya sea confeccionada previamente en estado fresco o bien extraída de la estructura, ¿sí? Y lo que generalmente podemos hacer es determinar resistencia a la compresión y resistencia a la tracción, digamos. Eso es lo más común. No es lo único que se le puede hacer, digamos, en cuanto a la destrucción, ¿no? Tenemos lo que vamos a ver son 3 ensayos fundamentales para determinar esto, ¿sí? Y los ensayos no destructivos, que son aquellos que se realizan sobre la estructura, analizar sin producir un daño a la estructura, ¿no? O sea, estos, digamos, son no invasivos, digamos, no producen un daño a la estructura y podemos sacar mucha información de estos ensayos, ¿sí? Entonces, la verdad, los más comunes son la esclerometría y el ultrasonido, digamos, ya los vamos a analizar un poquito a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, con este primero vamos a poder tratar de determinar la resistencia, y con el segundo, con el ultrasonido, por ahí podemos determinar el módulo de elasticidad del hormigón, ¿no? Bueno, los ensayos, vamos a ver 3 ensayos que son de los ensayos destructivos. El primero que vamos a ver es el de rotura por compresión simple, ¿sí? Este ensayo está normalizado en la norma de IRA 1546, ¿sí? Donde dice cómo vamos a realizar ese ensayo, ¿no? El objetivo, entonces, de este ensayo es determinar la resistencia a la compresión la resistencia a la compresión del hormigón, ya sea empleando probetas moldeadas o probetas extraídas de la estructura mediante algún método de extracción, ¿sí? Ustedes en la clase pasada, yo por ahí a veces, bueno, si hay alguna duda, le pido que me interrumpan o que prendan el micrófono y lo pregunten, digamos. A veces es muy monótono escuchar al profe tanto tiempo hablando, digamos. A mí por ahí me gusta también tener algún diálogo con los alumnos, con los chicos, ¿no? Yo estoy atento, Jorge, cualquier cosa. ¿Vos estás atento a alguna pregunta, Sí, algún chat o algo de eso? Te corto, sí, yo estoy atento al chat y estoy atento acá a la clase. Tengo el micrófono apagado, pero estoy atento. ¿Sabes qué? En la filmina anterior, bueno. si podés mostrar el testigo. Sí,
Ahí está, tío. Sí. No, fíjate el color violeta en la parte inferior, que se le ha hecho carbonatación ahí. Ah, sí, sí, se le echa un ensayo de carbonatación que también lo vamos a nombrar más adelante, que es para, digamos, determinar el grado de compactación y de penetración dentro del hormigón, ¿no? Bueno, es otro de los ensayos no destructivos que se le puede hacer al hormigón. Lo que pasa es que para poder hacer carbonatación, sí o sí vamos a tener que sacar un testigo. Entonces, la verdad que Sí. puede ser un ensayo destructivo también, digamos. Pero bueno, digamos, los métodos, bueno, entonces dijimos que tenemos dos tipos de muestras, ¿no? Ya sea la muestra del hormigón moldeado en probetas. Creo que lo vieron la clase pasada. ¿Esto lo vieron, chicos, la clase pasada, el moldeo de las probetas? Si no, lo volvemos a repetir. Cómo las probetas. A ver qué dicen, Pablo. Dice que sí, que lo vieron, Jorge, así que podés pasar. Podemos pasar medio rápido. Bueno, Sí. entonces las probetas se ensayan moldeadas para los ensayos de resistencia, se deben moldear de acuerdo a la norma IRA 1524 y a la 1534, esas son las moldeadas en obra, y a la 1534 las moldeadas en laboratorio. Los moldes son cilíndricos, no absorbentes, que mantengan la forma durante el moldeo. Y la base inferior debe ser maquinada y deben ser estancos para que no pierdan, digamos, lechinada o agua en el molde, ¿no? Puede ser metálico o plástico. Normalmente el más común es el de 15 por 30 centímetros, ¿sí? Nosotros en nuestro país adoptamos la rotura de las probetas cilíndricas de 15 por 30. En otros países, en Estados Unidos o en Chile o en algún país en España o en algún país de Europa, se usan, o en Alemania se usan probetas cúbicas, digamos, de 150 por 150 por 150, o sea, 15 por 15 por 15. ¿Sí? Cada vez más el uso es hacia la probeta cilíndrica, ¿no? Si bien la otra es más fácil de transportar, es más fácil de romper, bueno, los resultados se obtienen mejor en una probeta de tipo cilíndrico, ¿sí? La relación que tiene que tener la altura con el diámetro es de 2, o sea que la altura es 2 veces el diámetro. Por eso el molde tiene 15 centímetros de diámetro y 30 por alto. Tiene que ver también, bueno, esto con el tamaño del diámetro de la probeta que nosotros utilizamos, tiene que ver con el diámetro del tamaño máximo del árido que nosotros estamos usando. Normalmente para hormigones de alto desempeño o digamos, se usan probetas de menor diámetro, de 10 centímetros por 30 por 15 por 20 centímetros de alto, y bueno, por dos motivos: una porque son bastante más livianas, la otra porque la prensa requiere menos presión para la rotura, digamos, ¿no? Ahí lo vamos a ver en la próxima filmina, ¿sí? Bueno, el moldeo de la probeta, bueno, ya lo vimos. Si es una probeta de 15 por 30, se hacen 3 capas de 1/3 de la altura, se compacta con una varilla de 60 centímetros de longitud y de 16 milímetros de diámetro, con punta roma o punta redondeada, y se le deben dar 25 golpes por capa, intentando que la varilla penetre 1 centímetro, 1,5 centímetros en la capa anterior, digamos, o sea, que en la primera capa sin pegar en el borde, en el fondo, y en la segunda capa que penetre 1 centímetro, 1,5 centímetros en la capa de abajo, y en la tercera capa que penetre 2 centímetros en 1 centímetro en la segunda, ¿no? Una vez que termina, se enrasa,
se enrasa y se la deja lista para, digamos, durante 24 horas sin mover, para que podamos luego hacer los ensayos que hace falta, ¿sí? También se le puede hacer por una compactación por vibrado, que se hacen 2 capas. El vibrado, bueno, es una aguja vibradora con una vibración de entre 6.000 y 7.000 revoluciones por minuto, y entre un diámetro de 20 y 40 milímetros, y una longitud de 60 centímetros. Esos son los vibradores más comunes. Cuando yo tengo hormigones más duros o hormigones más complejos, digamos, bueno, el tamaño de la aguja y del diámetro puede ser bastante más grande, digamos, ¿no? Bueno, se las deja la probeta, se la enrasa, se la trata de determinar perfectamente, y se la cubre con una bolsa, o se la guarda en un recipiente, o en algún lugar donde evite la pérdida de evaporación del agua, digamos. Las primeras 24 horas de la prueba son importantísimas para la determinación del resultado, digamos. Si nosotros durante las primeras 24 horas hacemos estas probetas las hacemos para luego realizar el ensayo de compresión. El ensayo de compresión está normalizado en la norma IRA 1546. La norma IRA 1546 me va a decir cuál es, cómo realizar el ensayo, ¿no? Normalmente lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, obviamente hay una práctica que es común en las obras o cuando uno hace la probeta, que es que ahí nos sale la beta artística, digamos, y le hacemos una serie de dibujitos y firuletes y digamos, nos concentramos en hacer algo lindo arriba de la probeta. Bueno, la probeta no tiene que tener ninguna raya, ni ninguna marca, ni nada, ¿sí? Porque eso después me puede traer problemas en el resultado, ¿no? La beta artística dejémosla para otra cosa y no para las probetas. Entonces, por ahí uno va, cuando hace las probetas, encuentra que las rayan, les marcan. Bueno, esa probeta no es válida para el ensayo, ¿sí? La probeta no tiene que tener ninguna marca en su superficie. A lo sumo lo que se le puede hacer es pegarle algún papel o algo para identificarla, porque ¿cómo hacemos para saber que esta probeta no es de un hormigón y esta es de otro, o son las dos del mismo? Bueno, hay que identificarla, ¿no? Tienen que estar identificadas. Entonces, a las 24 horas la probeta se saca, se desmolda, y o en los lugares de curado. Las cámaras de curado, no sé si, creo que no lo hemos nombrado acá, Pablo, ¿no? No lo hemos nombrado. Bueno. No, las cámaras no, pero tengo entendido que sí también lo vieron la semana pasada, se me parece. Lo vieron con Raúl, digamos. Bueno, a las 24 horas la metemos en una cámara de curado, que puede ser un curado húmedo o un curado a vapor. Digamos, tiene que ser un curado húmedo con una humedad mayor del 99, creo que era 98, 99. Si es con vapor, curado con rocío o con aspersión, y si no, se la sumerge en una cámara, en un depósito con agua. Esta agua tiene que estar saturada con cal, digamos, para producir, o sea, el procedimiento de ensayo es el mismo, digamos. Yo puedo llegar a comparar. Es como volvemos al análisis de sangre. Mi sangre es la misma, ya sea que mi análisis lo hagan en Jujuy, en Córdoba o en Tierra del Fuego, digamos. O sea, es el mismo valor que lo debemos obtener. Entonces, por eso es que está normalizado. Bueno, una vez que está normalizado, sacamos la probeta de la cámara de curado a la edad que yo decida realizar la rotura, y lo que tenemos que hacer ahora es
Encabezarla. ¿Para qué la encabezamos? La encabezamos, ¿por qué? Porque como esto va a ser una prensa que se le hace presión, Un plato de posicionamiento. pero no, ¿cómo es la palabra? Digamos, no es ni un instrumento ni un aparato, digamos, es un elemento, digamos, que me ayuda. La palabra no me sale, digamos. Bueno, un accesorio, ahí está. Un accesorio que es un plato, ahí se alcanza a ver más o menos, lo alcanzamos a ver ahí. Yo lo tengo en la otra presentación, a ver si lo vemos, se lo mostramos también. Total, vamos de una presentación a la otra, complementando, Pablo. A ver si está. Ah, sí. El SR, pero a ver, en esta, así la vamos complementando entre las dos. Ahí está el plato. A ver, ¿se ve ahí el plato? Sí, Jorge, se ve. ¿Sí? Se ve que es un platito, digamos, donde tiene la forma de la probeta, ¿sí? Y tiene dos montantes, si ustedes ven en la otra presentación, están los dos montantes, F5 ahí. A ver. Acá. Vamos a volver, perdón. Volvemos acá. Acá. Y esto. Nosotros lo vamos a hacer, digamos, con una mezcla de azufre y tierra refractaria y grafito entre 130 y 140 grados. Es una pasta que se coloca en el molde metálico ese que vimos, se asienta, ¿sí? Se asienta ahí y se deja enfriar, eso endurece en muy poquito tiempo, en segundos, digamos, 20, 30 segundos, bueno, y se le, una vez que está hecha esa cabeza, se da vuelta, a ver si, ¿qué dice? A ver. Una vez que está, digamos, se pone el azufre ahí, se da vuelta y se le pone la cabeza del otro lado. Entonces, lo que hemos logrado es que las dos superficies de la probeta estén perfectamente perpendiculares entre sí. Esa mezcla de azufre, grafito y cuarzo está normalizada. O sea, no es cualquier mezcla, tiene que tener ciertos requisitos de resistencia y para eso se dan las proporciones de cada uno de los materiales para hacer eso. Se calienta, se calienta, eso se funde y cuando se funde a esa temperatura, 130, 140 grados, una vez que le ponemos la probeta y, digamos, a tener una capa sacarlo del calor, se endurece, ¿sí? Jorge, discúlpame, dijiste cuarzo. ¿Nombras ahí? No. No. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, habría que buscarla, ¿no? Luego de hacer eso, y antes de romper, se le mide el diámetro y la altura, que van a ser los condicionantes para hacer la corrección después por diámetro y altura de la resistencia, ¿sí? Medimos el diámetro y la altura para poder realizar la rótula, ¿sí? Bueno, después... Jorge, sí. Bueno, no sé si querés, pero no, los otros encabezados, el encabezado de Sí, ahora los voy a nombrar, sí, por supuesto, digamos. Es el método tradicional en unos moldes cilíndricos, ¿sí? Y ese molde cilíndrico ya lo vamos a ver en la rotura que veamos, ahí se lo voy a explicar un poco más. Directamente no hace falta, es como un capuchón que se le pone a la probeta, tanto de abajo como de arriba, y se evita todo este tema de el encabezado con azufre, ¿sí? Entonces,
estas planchas de neopreno de goma están normalizadas también, y bueno, se le mide la dureza y duran una cierta cantidad de ensayos y deben ser descartadas, ¿no? La otra forma para lograr, digamos, el encabezado, que en realidad no es un encabezado, sino es un pulido de las superficies de la probeta. O sea, lo que yo logro. ¿Qué pasa? Si yo no pulo o hago el encabezado, y bueno, la fuerza va a estar toda aplicada ahí, por lo tanto la rotura va a ser por ahí y se va a romper prácticamente de forma instantánea, digamos, y a muy baja carga, ¿no? Entonces es muy importante el encabezado y, digamos, eso nos da, digamos, muchos problemas en no hacerlo bien, ¿no? Bueno, el pulido es una buena forma. Lo que pasa es que las pulidoras de cemento, de hormigón, no son baratas y no hay muchos laboratorios que la tengan, digamos. Yo que conozca, digamos, acá el único que tiene pulidora es la gente de Holcim, en el centro técnico de Raúl López, y ellos tienen una pulidora que le hicieron hace poco, hace 2, 3 años por lo menos, y anda bastante bien, ¿no? Pero son laboratorios, digamos, de alta tecnología, digamos, ¿no? Ni siquiera, lo más normal es el encabezado o con placas de neopren o con azufre. Entonces, la prensa que se utiliza es una prensa que tiene 2 platos, bueno, con 2 cabezales, y un sistema de regulación de velocidad de carga. Bueno, eso ha permitido las prensas que no tienen regulación de carga. Hay muchas prensas en un montón de hormigoneros o lugares que son manuales, digamos, donde la carga se da en forma manual, digamos. Pero bueno, eso la norma no lo permite, pero bueno, no lo permite, pero se usa mucho, digamos, ¿no? Entonces, sí, Pablo. Jorge, bueno, acá un alumno pregunta, ya que estábamos con el tema del pulido, dice, ¿usar esas pulidoras no influyen a la hora de realizar el ensayo? No, para nada, digamos. Lo que pasa es que son pulidoras especiales, digamos, ¿no? Te pulen solamente la superficie. Es como una pulidora. Así, no sé si vieron cómo se pulen los pisos, digamos, de los graníticos. Son polidoras circulares, digamos, como un... La que yo vi en Brasil, Jorge, cuando estuve en el Congreso, ahí vi los equipos. Es un equipo donde la probeta se coloca en forma horizontal y va avanzando hacia el disco y la va frenteando, ahí la va frenteando. No, sí, esa yo no la he visto. La que yo vi es la que tiene Raúl en Holcim, digamos. Ahí ese es horizonte, ese se pone ese es vertical, digamos. Le podríamos pedir a Raúl después que él saque alguna foto y nos muestre, digamos, porque es bastante interesante, digamos. Ese le hizo Hacha. Le hizo el Alejandro Hacha, que es un ingeniero que hace elementos de laboratorio acá en Córdoba, copiada de una pulidora italiana. Yo las que vi son muy similares a las máquinas de cortes, así que yo en la fábrica tengo una de corte. Claro, que vos la frenteás, digamos. Exactamente. Es lo que hace con una probeta testigo, digamos. Con un testigo la corta, digamos. O la que tiene en la facultad, pero no, este es pulido. Lo único que hace es sacarle 1 milímetro o 2 milímetros a la capita de arriba y a la de arriba, porque la de abajo normalmente es perfectamente lisa porque está de acuerdo al molde, digamos. Está bien. No, te iba a decir, ¿no es cierto?, para los hormigones de alta resistencia. Así, sí, para los de alta resistencia, lo mejor es realizar el pulido. El pulido. Para los autocompactantes ya de HR60 para arriba, lo mejor es pulirlas digamos, evitas todo tipo de error en la preparación del azufre o en la mezcla del azufre o en el neopren o en el encabezado, digamos, ¿no? De verdad que son pocos los laboratorios que lo tienen, digamos. Yo la que conozco es la de Raúl, y en Loma Negra, en el centro técnico de Loma Negra también tienen una. Pero bueno, fíjate de quiénes estamos hablando.
equipos excesivamente caros también, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, se coloca la probeta en el plato inferior, logrando que quede perfectamente centrada y se acerca en forma manual el plato superior de la prensa hasta que quede en contacto con la probeta. Este plato tiene una rótula que hace y acomoda la cabeza superior a la probeta, ¿no? Bueno, normalmente, bueno, esto es lo que ya dijimos, se determina la altura y el diámetro de la probeta, y el diámetro se mide en 3 secciones y se saca un promedio. Y la altura se mide cuando nosotros trabajamos, digamos, se mide desde... no desde, cuando está encabezada, se mide tomando las dos cabezas, ¿no? Con el azufre y todo. Y si no, se mide previamente. Bueno, la probeta se le aplica una fuerza, una carga, tanto de abajo como de arriba, y la probeta termina rompiendo por un plano, por una línea de falla, una línea de rotura, y se rompe, ¿no? La carga, la velocidad de la carga tiene que ser entre 1,5 y 3,5 kilos por centímetro cuadrado por segundo, hasta lograr que la probeta se rompa. Una vez que deja de tomar carga, se registra la carga máxima y con esa carga hacemos el cálculo de que corresponde. Las probetas deben ser ensayadas 7 y 28 días. Eso es lo que por ahora está pedido en el reglamento CIRSOC. Lo que vimos en el reglamento nuevo, en el CIRSOC 2021, o lo que ya está incluido en la norma IRAN 1666 del 2020, que vimos la clase pasada, ya se puede pedir ensayos a cualquier edad, a un día, 24 horas, a 48, a 5 días, 7, a 60 días, etc. Antes la resistencia estaba solamente pedida a 7 y 28 días, y de hecho en el CIRSOC que todavía está aclarado entre 7 y 28 días, ¿no? El cálculo de la resistencia a la compresión de la probeta se calcula haciendo esta fórmula. 40 veces Q sobre pi diámetro cuadrado, que no es otra cosa que fuerza sobre área. Estos valores que ponemos de 40Q es para transformar las cargas, para transformar las unidades. Ustedes fíjense que es Q sobre el área. El área es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Aparece un 40 acá porque se transforma. La carga tiene que estar medida en decanewton, la resistencia, el diámetro se mide en milímetros y la resistencia que se obtiene en megapascales, ¿sí? O sea que esta fórmula, yo tengo que poner la carga en decanewton, el diámetro en milímetros y aplicar esa fórmula, que no es otra cosa que fuerza sobre área, ¿no? Fuerza, que es la carga Q, sobre el área de la probeta, me da la tensión de rótulo, ¿sí? Bueno, acá hay algunas imágenes de lo que es la prensa, ¿sí? Bueno, fíjense, acá hay una rampa de carga, rampa de velocidad de carga. Estos son los dos límites que tiene la velocidad. La velocidad tiene que ir aumentando gradualmente, y cuando llegue a este punto, ¡pac!, cae la carga y rompe y anota la carga en kilonewton, digamos. Acá ya directamente hace la transformación de la cantidad de kilonewton que va dando, ¿sí? Bueno, ya volvemos a esto. Sí, ahí vamos a ver. Fíjate, Jorge, en las dos fotografías ahí,
Esos fueron los dos videos que te mandé esta mañana. Bueno, una dice 31,4 y si no me equivoco la otra dice 36. Y es la misma, es el mismo hormigón. Así, es el mismo hormigón y esa es una cosa que vamos a ver la semana que viene cuando veamos control de calidad, esa dispersión, el 15% entre las dos roturas. Sí, fíjense, una dice que dio 289 kilonewton y la otra dio 251. Que transformados a megapascal, dice que una da 31,7 y la otra no alcanzo a leer, pero que dice 36,7, digamos, ¿no? Son dos probetas rotas que, bueno, ahora vamos a ver el videito, lo vamos a ver, vamos a mostrar, ¿no? Vamos a mostrar el video. Rotura, compresión, dígame si se ve, Pablo. Sí, todavía no, Jorge. Bueno, ahí está cargando. A ver. ¿Se ve ahí? Ahora. Ahí empieza, Jorge. Ahí empieza. No sé si tiene sonido, Pablo. No tiene sonido. Bueno, fíjense que empieza. Acá vamos a parar un segundito. ¿Cómo se para? ¿Cómo lo paro? Acá abajo, Jorge, abajo. Ahí está. Fíjense que acá no está, digamos, está lo que yo les decía recién, ¿no? Están los dos platos, el plato de arriba. Esta es la prensa que nosotros tenemos en el laboratorio. Lamentablemente ustedes no la han podido ver, pero esto es un ensayo de las probetas que hicimos el año pasado con los chicos, digamos. Fíjense que tenemos el cabezal superior, que es móvil, es una rótula que se mueve, y acá están los encabezadores, ¿sí? Los encabezadores. Esos son dos accesorios que tienen dentro una placa de neopren, ¿sí? De dureza 50 short, digamos, simplemente se le pone el capuchón a la probeta y se le coloca en la prensa, ¿sí? Evita, digamos, en las otras fotos que vimos antes, si ustedes se dieron cuenta, estaban encabezadas con azufre. Bueno, estas no están encabezadas con azufre, están solamente con los accesorios de neopren, ¿sí? Bueno, ahí ponemos a romper. Fíjense que evidentemente no pasa nada. Mientras tanto, la prensa está aplicando presión, ¿no? Esto está bajando, está subiendo el plato que está acá, lo que sube es el cilindro que está acá abajo, este permanece fijo, y cuando llegue un momento se va a producir la rotura, más o menos al minuto 20. Normalmente la rotura puede ser explosiva o puede ser que rompa y se desgrane. En este caso, no sé, vamos a ver. Fíjense, ya está a punto de romper la probeta. Si uno pudiera analizarlo un poco más de cerca, vería cómo se va empezando a ver pequeñas fisuras. Bueno, ahí está el momento donde se produce la rotura. Fueron probetas rotas a 28 días estas, Jorge. Sí. Hace diferencia cuando se rompen a 7. Fíjense cómo explota, digamos, ¿no? Bueno, en el otro video que mandamos no rompe de esta manera, sino que rompe no de manera explosiva, digamos. Rompe normalmente y se desgrana. A ver si lo tengo, lo mostramos. Creo que lo baje, ¿eso? Creo que lo baje, Pablo, ¿no? Creo que no. Bueno. A ver si se ve. No. Problema aquí. Bueno, no importa. Bueno, el otro ya lo vamos a volver a, vamos a intentar subir a la LED.
Volvamos a la clase de presentación. Bueno, los diagramas de rotura, bueno, hay una tipificación, digamos, cuando hay distintos tipos de rotura, bueno, esto está tipificado, hay 7 tipos, digamos, 7, 8, 4, depende del libro que ustedes estudian, digamos, es el tipo de rotura que se ve, digamos. Nosotros acá, bueno, lo hemos tipificado en 7 tipos de rotura, y ahí están los planos de falla, ¿no? El más común es el 1 y el 2, digamos, ¿no? En la rotura, en las roturas con neopren, normalmente se dan estos tipos de que están acá o se rompen en la parte de arriba o en la parte de abajo. Bueno, ahí están, después leanlo, digamos, ustedes, cómo son los tipos de rotura. Una vez que tenemos eso, volvemos a esto, y ahí está un informe típico donde se presenta el diámetro promedio, la altura promedio y la carga máxima en kilonewton, y después se calculan tanto en megapascal como en kilogramos por centímetro cuadrado. La relación entre un kilogramo por centímetro cuadrado y un megapascal, es que un megapascal son 9, es un poquito más, 10,01, ¿te acuerdas? 10,1 era kilonewton, el kilo por centímetro cuadrado. No estaba, no, disculpa, no estaba. Era un poquito más de 10, digamos. Sí, que un poquito más de 10, sí. Un kilo, la relación es que para pasar de kilo por centímetro cuadrado a megapascal hay que dividir, hay que multiplicar por 9,8 y dividirlo por 100, digamos. Sí. Así que, bueno, ahí está la relación. O sea, que un kilo, más o menos la relación entre un kilo por centímetro cuadrado y un megapascal son de 10 kilos, digamos. O sea, un megapascal son 10 kilos por centímetro cuadrado, más o menos. Un poquito más, digamos, ¿no? Jorge, a ver, hay una pregunta, dice, profe, el tipo de rotura que informamos. Bueno, ahora lo vamos a ver, el tipo de rotura. Ahora lo vamos a ver, ahora es el tema que sigue. ¿Cómo el tipo? El tipo de rotura, vi que tenías una filmina ahí preparada con los tipos. Sí, acá, este tipo de rotura, digamos. Uno observa más o menos cuál es la forma que rompe, digamos. Se observa, fíjense, ahí están, normalmente se rompen en 2 conos, digamos, ¿no? En un cono superior y un cono inferior cuando es rotura con azufre. Cuando es rotura con neopren, generalmente se rompe de esta forma, digamos. Y se rompe la parte, las esquinas de abajo, las esquinas de arriba. Los planos de rotura son distintos a los que están acá. Se trata de informar un tipo de rotura, digamos, no es, no. Lo más común es el tipo 1 o el tipo 2, digamos. ¿Sí? Esos son los más comunes, digamos, ¿no? Por ahí cuando se producen así, a lo mejor, bueno, la carga no estuvo bien aplicada. Fíjense, si se observa una carga de aplicación cóncava y por diferencia en materia de cabezado y también por concavidad en una de las placas de la carga, digamos. Entonces se puede producir este tipo de rotura. Entonces es un plano de falla y hay que saber que eso por ahí puede dar resultados erróneos. Lo más normal es que rompa en 2 conos. Fíjense, si ustedes se fijan en el video, bueno, acá tenemos la rotura prácticamente en 2 planos a 45 grados, ¿no? No, a 45 grados, así en una línea diagonal. ¿Sí? Bueno, ¿de qué depende? Bueno, los factores que influyen en la resistencia de compresión es el estado de la superficie del probeta, velocidad de carga, de centrado, forma de la probeta, medio de conservación, temperatura, bueno, hay un montón de encabezado, hay un montón de factores que influyen en la resistencia de la compresión. Bueno, podemos seguir hablando un poco más. Después en la LEP va a aparecer, le vamos a subir unos artículos
que están escritos en la revista Hormigonar por el ingeniero Maximiliano Segerer, digamos que de todos los ensayos que se le hacen al hormigón fresco y el hormigón endurecido. Es una serie de... La revista Hormigonar es una revista que es de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, una revista técnica bastante buena, y hay muchos artículos, digamos, técnicos, ¿no? Entonces lo vamos a subir para que ustedes los puedan leer, digamos, y ahí están con fotos y con, digamos, la explicación de todos los ensayos que esto que estamos hablando, ¿no? Así que va a estar como un material complementario para la lectura, ¿sí? Bueno, el otro ensayo que queríamos mostrarles es el ensayo de tracción por compresión diametral, ¿sí? En realidad lo que nosotros hacemos es, digamos, tratar de hacer que la probeta rompa por flexión, pero como no podemos tomarla, la probeta, y tirarla como si podemos hacer con una barra de acero, lo que hacemos es hacer una compresión indirecta, una tracción indirecta. Esa tracción indirecta va a ser hecha mediante una compresión, pero a lo largo del diámetro. Entonces, cuando yo analizo el diámetro, digamos, analizo el estado de tensiones de la probeta, si ustedes pudieran, si yo puedo, a ver, si ustedes me bancan un segundo, les trato de mostrar cómo sería el diagrama el diagrama de tensiones ahí. Para eso vamos a hacer esto, miren. A ver si se ve. Vamos a abrir el Paint. Lo voy a tratar de dibujar más o menos, digamos, para que ustedes lo vean, ¿no? Lo ponemos ahí. Vamos a copiar este poquito. Supónganse que esta es la probeta. Ahí está. El control C. Vamos a poner uno nuevo. Lo ponemos ahí. Ahí está. Entonces, yo tengo ahí la probeta, ¿sí? Entonces, el estado tensional que vamos a tener es este, digamos. A ver si lo podemos hacer. Esta es la línea, digamos. Entonces, cuando yo, digamos, en los dos extremos de la probeta va a tener un diagrama de momento, que va a ser así. Va a ser ahí, y acá va a ser así, ¿sí? De compresión. Y posterior, digamos, en todo el resto de la probeta, la probeta va a ser esto. Ese es el estado de momento de ese coso, ¿no? Entonces ahí tenemos signo menos, que es la compresión directa, digamos, la compresión por el estado de carga, o sea, se comprime acá, y posteriormente, y en la parte central, casi en todo, en el 90-95% de la probeta, esto es tracción. Es un diagrama de tracción, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a romperla, como el hormigón soporta muy bien los estados de compresión. Acá, cuando yo aplico la compresión en los extremos, no le hace nada, digamos, no rompe tanto acá como acá, y se termina rompiendo por este estado de tracción que se genera en el interior de la probeta. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento del ensayo. Entonces, ¿qué hacemos? Se coloca la probeta en forma acostada, le colocamos, bueno, este es el plato de nuestra prensa. Lo que sí hacemos es, bueno, esto se va a producir por una línea perfecta de rotura, ¿sí? Cuando la probeta es más grande que el plato, lo que se hace es colocar unos soportes adicionales de hierro que están, digamos, que lo que hagan es transmitir la tensión a todo el ancho de la probeta. Los platos de carga se aplican, digamos, se lo acercan en la parte superior para no producir una tensión, una fuerza sobre la probeta. Lo que se hace es colocar
unas tablitas de madera de 1 centímetro de ancho por 0. No me acuerdo si era 0.2, 0.3 milímetros de espesor, no, me parece un poquito más, 5 milímetros de espesor, a lo largo de toda la probeta, y la carga se aplica sobre la madera que está apoyada en la probeta. Entonces, tenemos una carga perfecta. Lo que tenemos que lograr es que la carga sea perfectamente centrada, ¿sí? Para no producir una excentricidad y una flexotracción, ¿no? Entonces, se ajusta y se aplica la carga en forma continua a 0.5 más menos 0.02 kilo megapascal en velocidad de carga, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos la probeta colocada en la planta, ahí lo tenemos el ingeniero Estuna haciendo el ensayo, ¿sí? Y no tengo video de esto, pero bueno, pueden buscar, digamos, un videito en YouTube, digamos, cómo se rompe, ¿no? Lo tengo, Jorge, acá. ¿Lo tenés el video? Sí, sí. Yo lo que hice fue poner, digamos, ahí cómo se rompe la probeta, ¿sí? La probeta se va a romper perfectamente en 2 mitades. Fíjense. Así, una línea y se parte en 2 partes, ¿no? Si quieres ponerlo, A ver, déjame presentar. dale. A ver, tenés que salir. Deja de... Espera que lo presente. Espera que no sé dónde diablo estoy. Espera que tengo tantas cosas abiertas que dejar de presentar. Ahí está. Presentate vos, Pablo. Sí. A ver si no me equivoco. Imagen. ¿Vamos bien, chicos? ¿Están aburridos? ¿Cómo van, digamos? ¿Está todo bien, digamos? ¿Se va entendiendo, no? ¿Alguien que conteste a ver si hay alguno por ahí? Bueno. Che, sabes que no. Espérate que lo voy a meter acá. Gracias, chicos. Por ahí, si se aburren, peguen el grito, digamos, por lo menos para cambiar un poco. Mi documento. Bueno, hagamos una cosa, Jorge. Seguí un ratito más y hagamos un corte y mientras tanto en el break lo busco. Así. Bueno, terminemos con los de estado fresco y después, digamos, ¿cómo se llama? Sí, después hacemos los no destructivos. Hacemos. Después hacemos los no destructivos, ¿te parece? Sí, yo después en el break ahí lo voy buscando, así no perdemos tiempo. Bueno. Espera que me estaba tomando un mate. Ahí seguimos. Bueno, entonces, la idea, entonces, es, vamos a ver, denme un segundito, chicos. Bueno, voy a presentar yo ahora. Bueno. Vamos a presentar toda la pantalla. Ahí está. ¿Se ve ahora? Todavía no, Jorge. ¿Todavía Ahí, no? ahora ¿Ahí? sí. Sí. Bueno, espera que busco la presentación. Ahí. Bueno, ahí está la rotura. Es el ensayo de compresión diamétrica. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. ¿Se ve bien la prueba? ¿Cómo se rompe? Bueno, se rompen 2 mitades perfectamente iguales, digamos. Bueno, no perfectamente iguales, pero sí bastante iguales, ¿no? Los cálculos, bueno, ahí está. La resistencia a la tracción es 2 veces F sobre pi por D por L, donde Ft es la resistencia a la tracción por compresión
diametral en megapascal. La carga máxima obtenida, esta F es la carga en kilonewton, D es el diámetro de la probeta en milímetros y L es el largo de la probeta en milímetros. Es importante que nosotros pongamos las unidades, si vamos a aplicar esta fórmula, que le pongamos las unidades que están acá para que la resistencia me dé en kilonewton, en megapascal, perdón. Si yo voy a poner el diámetro de la probeta y el largo de la probeta en centímetros, y bueno, tendré que poner y hacer la transformación de unidades para que me dé en megapascal, digamos, ¿no? Entonces es importante seguir la fórmula, pero seguirla con las unidades que dan, porque si yo le pongo cualquier unidad, va a dar cualquier resultado y en realidad no va a ser representativo el valor que yo obtenga. Aproximadamente, acuérdate que es un décimo. Claro, la resistencia, sí, a la tracción aproximadamente es un décimo de la resistencia a la compresión. Normalmente es entre un 7 y un 12%, 12, 13, 14%, dependiendo del tipo de hormigón que nosotros tenemos. Cuando más alto es el resultado, más alta es la probeta, digamos, la resistencia a la compresión, menos es la relación, digamos, o sea, no es que si yo tengo un H30 que me da 35 megapascal, sí o sí la resistencia tiene que dar el 10%, puede ser un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, el 10% se refiere cuando es un hormigón de H17, H21. Cuando es un poquito más grande puede dar un poquito más también del 10, puede ser el 12, el 13%, ¿sí? Ese es entonces un ensayo destructivo para encontrar la resistencia a la tracción. Lo que se usa mucho, en realidad, lo que usamos mucho es el ensayo a la flexión, digamos, pero no a la tracción por flexión, digamos. Lo que hacemos es hacer una viga de hormigón y la rompemos a la flexión. Normalmente está apoyada a los 2/3 de la carga. La carga, perdón, se hace a los 2/3 de la luz. Para eso se hace un molde rígido, bueno, de 15 por 15 de alto y 53, de 50 centímetros para adelante de longitud. Puede ser 53, 60, 65, etc. ¿Sí? Una vez asaetadas las paredes, se coloca y se compacta con varilla con 50 golpes cada una de las capas, ¿sí? Y se le da un pequeño golpecito. Ahí está puesto cómo hacer el ensayo. Bueno, yo lo puse un poquito más grande. Fíjense, tenemos que se apoyan la distancia entre los apoyos de L, todo lo que está para allá y para allá no tiene mucha importancia. Sí, lo que tiene importancia es la luz entre los apoyos. La carga tiene que estar puesta, digamos, de esta manera, a los 2/3 de la luz. Para eso se pone un suplemento que hace que, digamos, la carga puntual que tiene la prensa se transmita de esta forma. ¿Sí? Y bueno, se produce la rotura de la probeta. Bueno, es una carga simplemente puntual. No sé si está puesta. Sí, está puesta a los 2/3 de la luz, digamos. Jorge. Sí. No, lo que podés poner la filmina anterior. No, con respecto al diagrama de carga que tiene. Bueno, lo iba a dibujar así como lo dibujé en Paint. Lo podemos dibujar en Paint de nuevo. El diagrama de carga, ¿cómo sería, digamos? Si ustedes vamos al Paint de nuevo, ¿sí? Ponemos de nuevo, archivo de nuevo, no guardar, pegamos ahí, y volvemos acá, seleccionamos esto de vuelta, ahí, así borramos el diablo todo el resto. Archivo, nuevo, no guardar, ponemos ahí. Fíjense, ¿cómo sería el diagrama de carga, digamos, este? El diagrama,
de momento, ¿no? El diagrama de momento. Si yo dibujo ahí, yo tengo la línea acá no, fíjense. Tengo la línea acá, la línea horizontal ahí, ¿sí? Fíjense, el diagrama sería algo así, digamos, ¿no? Si ustedes analizan el diagrama, esto sería una viga así, una viga ahí, y tendría las dos reacciones ahí, una reacción ahí y una reacción ahí. ¿Cómo sería el diagrama de momento? El diagrama de corte, si yo dibujo el diagrama de corte, ¿cómo es el diagrama de corte? El diagrama de corte es una carga así, viene acá, hace cero, y después hace esto. Es el corte, digamos, acá tenemos corte positivo, y acá corte negativo. Y si yo quiero dibujar más allá el diagrama de momento, ¿cómo sería el diagrama de momento? Lo vamos a dibujar en otro color. En verde. En rojo. ¿Ah? Lo vamos a dibujar en rojo. Entonces el diagrama de momento, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan, chicos, cómo es el diagrama de momento? ¿Cómo hago para bajar esto? Acá se ve un Juan Cruz Ontivero lineal. A ver, vamos a ver. A ver, y bueno, ¿cómo se...? Es el momento, a ver. Entonces ponemos una línea, a ver, dibujemos, vamos a tratar de mover esto. A ver, ¿cómo lo pongo menos? Así, lo muevo para arriba y lo puedo dibujar. Ahí. El diagrama de momento sería así, digamos, o sea, vuelvo a dibujar, a ver. Dibujemos acá de vuelta, dibujemos la línea, el diagrama de momento sería, un pincel, el diagrama de momento, esta es la línea, entonces, ¿cómo sería? Viene, es Según lineal, así, bueno, debería ser así. Ahí, después se mantiene constante, hasta este punto, tac, 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 tac. Y después de ahí, acá, qué desastre para dibujar. pero se entiende, a lo que vamos que tenemos Entiende, entonces, no digamos, acá no hay corte, acá no hay corte en el tercio medio y solamente hay tracción, digamos, entonces hay solamente la tracción de la carga en la rotura, digamos, solamente se genera un esfuerzo de tracción, ¿sí? Entonces, volvemos a la presentación, y entonces la rotura, bueno, se tiene que dar sí o sí en el tercio medio. Si se da fuera del tercio medio, el ensayo no es válido, ¿sí? Porque el momento no es solamente de tracción, digamos, no hay solamente flexión, digamos. O no es la flexión máxima, a eso voy, ¿no? Entonces el ensayo, bueno, se coloca, bueno, la probeta, se arriba el plato, y lo único que se hace, se produce, si la fractura se produce fuera del tercio medio, el ensayo debe descartarse, ¿sí? El cálculo del módulo de rotura es de Q por L sobre 10 BH cuadrado, donde Q es la carga máxima en decanewton, L es la luz en centímetros, B es el ancho de la probeta en centímetros y H la altura en centímetros. Tengamos en cuenta estas medidas, ¿no? La verdad que la norma en eso no es tan clara porque no toma un sistema de unidades, algunas veces la toma en milímetros, otras la toma en decanewton, otras en kilonewton, pero bueno, las fórmulas están así y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Debería tener una unificación en todas las normas, digamos. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Así que, bueno, fíjense que acá hay distintos valores, en tracción directa entre un 11%, entre un 8 y un 15%, bueno, y ahí están los valores, digamos, ¿no? Más o menos referido a los valores de resistencia a la compresión. Bueno, ese es un gráfico que en realidad
da la relación entre flexión y compresión para distintos materiales, ¿sí? Acordémonos de eso. Y teníamos un videíto, otro videíto más, que si quieren lo podemos ver, de tracción indirecta. ¿Cuál es este que tenemos acá? Ah, este, el de la probeta anterior, no lo vimos, ¿ven? Ahí está, ven cómo rompía. Vimos la foto y no vimos el video. No vimos el videito. Ahí. Fíjense cómo rompe. ¿Ven? Que se separa en dos partes igual. Tenemos otro video que es la viga flexión. Es un poquito más largo este. Vemos este videito, lo voy a ir pasando de a poquito, un poco más largo, para que no nos demore tanto. Son 6 minutos. Lo vamos a ver. Ahí está presentando. Bueno, fíjense cómo ponemos la viga. Bueno, esto es una prensa control bastante buena. Fíjense. Vamos a pasar un poquito más adelante. Bueno, la distancia de 45 en este caso. Eso va cambiando un poco, lo vamos a ir poniendo, adelantando un poquito para no ver todo el video. Después estos links van a estar puestos en la página. Véanlo ustedes después tranquilos. Fíjense, ahí tiene los dos soportes para los dos. Bueno, le ponen suplementos para realizar, a ver si se ve la viga. A ver, ahí está empezando a cargar. Vamos a poner un poquito más adelante. A ver si podemos llegar a ver la rotura. No nos vamos a clavar toda la rotura. Bueno, está a punto de romper. A ver si... este ensayo es muy importante, sobre todo cuando hacemos pavimentos. La resistencia de aprobación normalmente de los pavimentos, de la resistencia a la flexión en un pavimento es muy importante y es, diría, más crítica que la resistencia a la compresión. Normalmente se está pidiendo, o por ejemplo, cuando trabajamos en toda la obra de circunvalación, la resistencia que nos pedían era de 45 kilos por centímetro cuadrado los 7 días. Ahí está por romper. Se va a romper prácticamente aquí a la mitad. Y bueno, 45 kilos a los 7 días y estábamos obteniendo 50, 52, 53 a los 7 días. A los 28 días no rompíamos porque la resistencia se pedía solamente a los 7 días. Ahí está por romper. No se ve la deformación porque prácticamente no se da. Fíjense que la rotura se produjo en el tercio medio, ¿no? Y ahí está 4,87 megapascales a 7 días. Son 36 kilonewton. Bueno, si uno tuviera de ese mismo hormigón la resistencia a la compresión, le hubiera sacado probetas a resistencia a la compresión, podría hacer la relación entre la resistencia a la flexión y a la compresión. ¿Ah? En un momento, cuando vean el video, lo dice Jorge en el video. No me acuerdo cuánto era, pero lo dice. Bueno, la verdad que, bueno,
déjeme presentar que en donde andábamos acá. Bueno, y quedarían para ver los ensayos no destructivos.